Saludos y bienvenidos amigos, nuevamente aquí estamos otra vez en Espacio Persa. Un saludo para la gran familia ya de Espacio Persa, que ya somos más de 200 miembros en el grupo de Facebook público. Está el grupo y la página. Utilizo más la página, utilizo más el grupo de Espacio Persa más que la página. Y ya somos una familia, y somos la familia de descendientes de Ciro y de Zoroastro, una página que se dedica a recoger datos sobre los persas, porque siempre estamos hablando de la cultura occidental, de los egipcios, de los griegos, de lo que nos ha llegado, de Roma. ¿Y qué pasa con los persas? ¿Qué pasa con Oriente? Porque Oriente no es Arabia, no es la cultura del Islam como nos están vendiendo, sino muy al contrario. En Occidente se utilizaba el griego y el latín, y en Oriente se usaba el persa, como ya he dicho en muchos capítulos, y algunos de mis fans ya saben a lo que me estoy refiriendo. Y hoy me gustaría hablaros de un artículo que he estado leyendo en una de las revistas de National Geographic, que está en el apartado de grandes descubrimientos, y se titula el artículo que he estado leyendo: La tumba del rey Antíoco I en el monte Nemrut. Me gustaría hablaros de esta tumba que se encuentra en lo que actualmente es Turquía. Nos vamos a la Turquía profunda, al este de Anatolia, o al menos como lo conocemos hoy en día, porque nos remontamos en otro tiempo y en otro lugar, en la zona kurda, para que os hagáis una idea, una tierra bastante antigua, de un crisol de culturas, de civilizaciones. Y aquí se han encontrado en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en 1881, se ve que hubo un ingeniero alemán que se llamaba Karl Sester. Estuvo por ahí construyendo carreteras para el Imperio Otomano, y de hecho se encontró las ruinas de lo que actualmente es un patrimonio de la humanidad, el mausoleo de un monarca filo-heleno, pero también con muchísimas influencias persas. Por eso os digo, es bastante curioso, porque no estamos en Persia, estamos en lo que actualmente es Turquía, pero sí que es cierto de que es una zona fuertemente influenciada por la cultura persa. Entonces, como estaríamos hablando del siglo I antes de Cristo, y es una época en Anatolia, que antiguamente se conocía como Frigia, bastante interesante. Es una zona bastante interesante. Tenemos que imaginarnos que Alejandro Magno ya ha sucedido, es decir, el imperio aqueménida ya hace un par de siglos que había dejado de existir, no sin ello su influencia arquitectónica y ese concepto de imperio que había creado en Oriente Próximo, la primera administración mundial que había generado Ciro Grande, como ya hemos comentado en muchísimas veces. Y sin embargo, en el siglo I antes de Cristo encontramos en la cordillera de los montes Antitauro, en la zona kurda de Turquía, se encuentra una tumba bastante curiosa, donde allí construyó un rey de un reino periférico que había siglo I antes de Cristo, un reino con influencias tanto griegas como persas. ¿Y qué hacen las influencias griegas en la Turquía profunda? Sería una interesante pregunta. Para ello nos tenemos que remontar en la historia, como siempre, y para la historia de Persia y para su cultura tenemos que remontarnos siempre a la historia. Y de verdad, si hay alguien que le guste Persia pero que no le guste la historia, que me lo explique, que me explique eso por dónde se atrapa, porque toda Persia es historia y geografía. Entonces, y encima está en medio. Ya me explicaréis. A mí me encanta la cultura persa, pero no estoy muy puesto en la historia. Pero si te gusta Persia, te tiene que gustar la historia, sí o sí. Entonces, como digo, nos remontamos en un periodo bastante diferente a como lo conocemos hoy en día. Ha habido la sucesión de los diádocos, los generales que se repartieron el imperio de Alejandro. Este era un territorio donde estaban bastante en conflicto Seleuco, y no me acuerdo quién era el que estaba gobernando por la zona de Turquía.
pero había varios generales ahí. Estaba también Ptolomeo en Egipto, luchando en esta zona del Mediterráneo oriental, y todos estos reyes que habían sido generales macedonios, su misión era, para así decirlo, aparte de unificar el mundo, pues divulgar la cultura griega. Yo creo que hay que tener muy presente que, para empezar, los griegos no eran muy partidarios de divulgar su civilización y su cultura al extranjero, porque los griegos tenían una visión bastante aislacionista con su civilización. Es decir, todo lo que se salía de la Hélade, de la antigua Grecia, que no es la moderna Grecia, porque la moderna Grecia tiene mucho territorio que no estaba antes en la antigua Grecia. Digo, el Peloponeso y cercanías. En este caso, los griegos no eran muy partidarios de divulgar su cultura y su tradición. ¿Por qué? Porque todo lo que venía de fuera de Grecia era bárbaro, era extranjero, era ignorante. O sea, para los griegos todo lo que había afuera era ignorancia, oscuridad. Hay una excepción. La excepción es el antiguo Egipto. Por eso, para los griegos, todo lo que venga de Egipto va a ser bueno. Todo lo que viene de Egipto es sabiduría, sea buena o sea malo. Egipto es la cuna de la sabiduría para los griegos. Y sin embargo, para los persas, Grecia va a ser un agujero negro, los bárbaros, los conquistadores, los sanguinarios, los retrasados. Para eso un griego. Pero sería interesante conocer la visión de un persa, o simplemente estudiarse un poco cómo funcionaba el imperio persa, porque no hay que olvidarse de que los persas llegaron a administrar un imperio mundial, mientras que los griegos no se aclaraban ni en el senado de cada polis. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque siempre estamos, sí, es que los griegos nos trajeron la democracia, los griegos trajeron la filosofía. Sería interesante de dónde viene esa filosofía. ¿Realmente viene de Grecia o simplemente se limitaron ellos a escribirlo en piedras? Que eso fue lo bueno del por qué nos ha perdurado la cultura griega. La cultura griega ha perdurado a lo largo de los siglos porque ellos escribían en piedra, a diferencia de cómo se hacía en Mesopotamia, con tablillas. Incluso en Egipto, que ya se utilizaba el papiro, algunos se han conservado y otros se han hecho polvo, literalmente. Y la tumba de la que vamos a hablar hoy, que es la del rey Antíoco I de Comagene, un reino periférico, como ya os digo, después de Alejandro Magno había ahí un montón de reinos en Anatolia. Esto también nos ha llegado a día de hoy porque está esculpido en piedra, pero es una tumba muy interesante porque tiene tanto cultura griega, como os digo, porque en aquella época estaba de moda la cultura griega, gracias a Macedonia, no lo olvidemos eso tampoco, no gracias a Grecia, gracias a Macedonia, porque si Macedonia no llega a invadir por las armas a Grecia, Grecia por sí misma no hubiese divulgado su cultura jamás. Se hubiera quedado ahí la cultura griega como se ha quedado la cultura japonesa, que estaban aislacionistas, luchando entre estados, entre ellos mismos, guerras civiles, no queremos saber nada del mundo. Algo parecido sucedió con China, es verdad, pero China no estaba aislada, China estaba conectada con el mundo y todas las culturas y pueblos que viven alrededor de China se copiaron de ellos. Entonces sucede algo parecido con Grecia, pero el ejemplo es mucho más minúsculo. Y vamos al grano. Os estaba comentando la tumba de este rey, que también tiene influencias persas. Es una tumba que está en Turquía, y no es arquitectura turca, porque en aquella época los turcos todavía no habían llegado ni habían fundado el Imperio Otomano ni nada. Recordemos que los turcos vienen de Asia Central. La casa de los turcos podría ser, mejor dicho, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, no lo sé, porque históricamente también ha pertenecido al Imperio Persa. Turkmenistán, aunque eso básicamente ahora sea un desierto, no significa de que lo haya sido hace 2000 años. De hecho, ya existen diversos estudios de geólogos que se ha demostrado de que en aquella época el mar de Aral, el mar Caspio, pues eran unos lagos que ya se están secando en Asia Central, y antes pues había mucha riqueza por ahí, habían realmente paraísos que había por aquella época. Entonces, en esta tumba lo interesante es la arquitectura, porque encontramos existe una mezcla de arquitectura griega y arquitectura persa. Por un lado encontramos 5 estatuas
5 estatuas que están debajo de un monte que tiene más de 2000 metros de altura. No se sabe dónde está enterrado este monarca, Antíoco I de Comagene, pero se sospecha que donde podría estar enterrado es en el centro. En el centro del monte tiene que haber alguna cámara donde estará enterrado, ya por experiencia. Es decir, si en el antiguo Egipto estaba en el centro de la pirámide, o por ahí estaría, entonces, igual que en China el primer emperador está enterrado con los guerreros de Xi'an en una montaña artificial. No sé si era artificial, yo creo que sí, que era artificial, ahora mismo estoy dudando, pero es una montaña de unas dimensiones muchísimo mayores que las pirámides de Egipto, y de eso no se habla tanto, pero sería interesante también averiguar lo que se encuentra dentro de esa montaña. Se ha excavado muy poquito, hay cámaras que incluso el gobierno de China no permite que se excaven porque se sabe de que corrían ríos de mercurio, donde está enterrado el primer emperador de China. Y en estos ríos de mercurio simbolizaba que era el Yangtze, el río amarillo, y todo el territorio de China, ¿no? Eso tiene que ser un sitio fastuoso, tiene que ser una maravilla. Entonces, ya por experiencia, ¿dónde está enterrado? En el centro del monte. También no sería mala idea de que pasaran por esta zona un dron, como están ahora arqueológicamente examinando muchas cosas, para no tener que buscar con un buscaminas o con aparatos o con perros. Puede ahora utilizar la tecnología para poder ver desde arriba dónde se podría encontrar la tumba y poder excavarla para ver qué encontramos. Sería interesante. Pero también son interesantes estos 5 gigantes que hay, como están de espaldas al monte, como custodiando la tumba de este rey. Estos 5 gigantes serían dioses griegos, pero que también tienen una simil con dioses persas. Es decir, en el centro estaría Zeus, el equivalente a Ahura Mazda. Después habría otra tumba que sería de Apolo. Apolo sería el equivalente a Mitra. Y también tendríamos una estatua de Hércules, que sería el equivalente a Artagnes. Y 2 divinidades más, incluso hay femeninas, No, en esta época es curioso. Después, en cada lado había un águila y un león. En total serían unas 9 figuras. 9 figuras, igual que en el ajedrez, Me ha llamado la atención esto. Después, estas tumbas, que serían para demostrar que el rey está siendo protegido por sus dioses, ya que en aquella época, si no triunfabas por tus conquistas, tenías que triunfar por la tumba que te podías hacer. Muy posiblemente este rey se haya gastado toda la fortuna de su reino para construir su tumba. También hay que entender que en aquella época no existía un emperador o un rey por aquella zona que te pudiera reconocer como monarca. Entonces, al no haber poderosos monarcas o emperadores por la zona, tuvo que justificar por sí mismo, sin el reconocimiento de ningún emperador como existía en la Edad Media, pues teníamos, siempre te tenía que reconocer el Papa. Te tenía que reconocer el Papa como que tú eras un rey en Europa, o te tenía que reconocer el emperador, sería en este caso Carlomagno o el Sacro Emperador Germánico. Si no, tu titulación no tenía validez. En este caso, como no habían papas, ni habían emperadores, ni nada, pues uno se autojustificaba a su manera, construyendo su tumba de la forma más pomposamente posible, para decirle a su pueblo que ha existido este reino, que ha existido su reinado, y para poder expresar la grandeza y la riqueza que había tenido en determinada fecha histórica, si ha habido ahí un monarca poderoso o no lo ha habido. Por otro lado, estas estatuas tienen una influencia. Las estatuas son griegas, porque son las mismas estatuas que construían los griegos de sus dioses en Atenas, en Tebas, etcétera, pero es que tienen una similitud también con las vestiduras persas. Por ejemplo, vemos en una cabeza que lleva un mitra. El mitra es una especie de gorro cónico de que llevan hacia arriba. Este gorro era muy típico que llevaban los persas, no tan altos, porque si los llevaban altos ya eran cargos religiosos, etcétera. Mitra se le conoce también el gorro que lleva el Papa. Esto se llama mitra también, pero es una especie de gorro cónico similar al que llevaban los escitas o los magos en la antigua Persia. Entonces, por eso vemos estatuas de tamaño griego,
pero con unas vestiduras más orientales, en este caso persas. Por las mismas fechas, al otro extremo del Imperio Persa, en Bactria, es cuando se estaban empezando a construir los Budas de Bamián. No sé si os suena de algo, estos Budas que tienen una influencia clarísimamente griegas, las vestiduras que llevaban. Esto es bastante interesante, de hecho los Budas tienen bastante influencia griega. Sería interesante también recordar que en los principios del budismo no se permitía hacer estatuas de Buda, porque eso ya era una forma de idolatrar a Buda, y Buda no quería de que se le retratara como una estatua, ni a Jesucristo que se le retratara en una cruz crucificado. De hecho, el primer símbolo que tenían los cristianos era el esqueleto de un pescado. Por eso digo, los tiempos cambian, la sociedad necesita símbolos, maneras para representarlo, y al final terminaron haciendo el Buda, que la estatua de Buda no deja de ser una representación pagana de lo que serían las antiguas religiones de Grecia, pero con un estilo también hinduista de la antigua India. Y es curioso todo esto porque vemos, según en qué zonas el arte griego no penetraba igual en todas las áreas del antiguo Imperio Persa, que había sido conquistado por Alejandro Magno, y posteriormente se crearon una serie de estados pro-helenísticos, pero con las influencias también locales. Es curioso porque en cada zona no va a cuajar de la misma manera. Es como si el café lo echas con mucha leche o con poca leche, etcétera. Es curioso. Simplemente quería decir eso. Si se hace en Bactria, sale de una manera. En este caso sería en lo que actualmente conocemos como Turquía, que sale un arte incluso con ciertas connotaciones aqueménidas, cuando ya los aqueménidas no existían, pero sí que existía esa manera de representarse el poder, cómo representarlo. No solamente hay en estas 5 estatuas, también existían altos relieves que estaba representando el propio rey Antíoco I, cómo está recibiendo ese mandato divino para que él pueda gobernar. Hay representaciones tanto de dioses, de que te están explicando historias, incluso sale un dibujo bastante curioso de que sale un león en la terraza oeste del relieve, está rodeado de estrellas, con una media luna en su cuello, con la estrella Regulus, asociada a la realeza, brillando sobre él, que se ha identificado una conjunción planetaria. Algunos creen que se trata del 14 de julio de 109 a.C., año de la coronación de su padre Mitridates I, y otros, el 7 de julio del 62 a.C., año de la coronación de su hijo Antíoco I. Y es el primer horóscopo que se ha rescatado griego. El primer horóscopo lo han encontrado en esta tumba, es bastante curioso. Lo que me llama también la atención es que lo haya descubierto un ingeniero alemán que estaba construyendo carreteras por ahí en el 1881, que ya habían pasado casi 2000 años. Y por ahí han pasado un montón de pueblos y de conquistadores, y ninguno se enteraba de nada. Cuando subió la montaña el ingeniero dijo, esto es una maravilla. Enseguida lo notificó al cónsul en Esmirna, y esto fue notificado en la Academia de Ciencias Prusianas, en Alemania, que no existía Alemania. Y entonces empezaron a venir arqueólogos alemanes, porque en aquella época ellos eran la ingeniería alemana y la ciencia estaba por encima de todo, era superior a la británica y a la francesa. Y entonces fue cuando al cabo de 2 años apareció Osman Hamdi, que es el representante de la arqueología otomana del Instituto Imperial de Estambul. Aparece este señor y empieza a reconocer, después de 2 años de que le hayan descubierto los alemanes, el que representa ese territorio en aquel momento estaba controlado por los otomanos, pero es que los otomanos ya llevaban desde el siglo XVI, es decir, 5, 6, 7, llevaban 300 años los otomanos ahí, 300 o 400 años, y no se habían enterado de esas estatuas de casi 10 metros de altura, de que estaban ahí, o pasaban de todo, o es que se les daba mejor conquistar y matar gente, como también les ha pasado a los árabes. Y es curioso lo bien que se ha conservado también, y que no las hayan destruido las estatuas. Eso también me llama bastante la atención. Los alemanes en el siglo XIX descubrieron muchas cosas en la arqueología,
el padre de la arqueología, descubrió Troya. Después han descubierto muchas cosas también por Mesopotamia, por Turquía, incluso en la península ibérica. Han tenido que venir los alemanes a demostrarnos lo que es nuestra cultura, porque a nosotros parece que no nos importa demasiado, aunque sí que es cierto que también han habido investigadores de la península, ¿no? Hubo un granadino que había sido uno de los que casi descifra la escritura de los íberos. Está en la misma revista que os estoy diciendo, y ahora os voy a decir cómo se llama. El arqueólogo Manuel Gómez Moreno, en 1922 consiguió descifrar la escritura ibérica levantina, porque había diferentes tipos de escritura, asignado a cada uno de sus 29 signos de valor fonético correspondiente. Al final resultó ser en parte alfabética y en parte silábica. A un signo parecido a la Y aún no se le había podido asignar un valor preciso. Curioso, tenemos aquí a los íberos que todavía no sabemos ni lo que decían, ni en qué creían, y nos están vendiendo aquí el Halloween, el Black Friday. Así vamos bien. Yo estoy seguro, los íberos tendrían su Black Friday, tendrían su Halloween, pero de otra manera, de una manera pues mejor adaptada a sus creencias locales, que no deja de ser el territorio en el que estamos viviendo ahora, no dejan de ser nuestros antepasados. En este caso, si me están escuchando peninsulares. En fin, es todo bastante curioso que tenga que venir un ingeniero alemán a descubrir cosas en Turquía porque a los turcos no les interesaba. Llamativo, curioso, también decepcionante, ¿no? Decepciona que se plante un estado ahí y que no le interese en absoluto nada. De hecho, a los turcos ya les había pasado lo mismo en Egipto. Tuvieron que venir los ingleses y los franceses a descubrir el antiguo Egipto porque los turcos no se estaban enterando de nada. De hecho, dejaron ello a merced de los mamelucos para que controlaran Egipto, mientras ellos pagaran tributos a la corte imperial de Istambul. Y simplemente deciros eso. Encontramos en esta tumba que está en el monte Nemrut, no lo olvidemos, encontramos leones, encontramos águilas, encontramos incluso un altar de fuego en forma piramidal para realizar sacrificios o un culto al fuego zoroastriano. Todo hay que decirlo. Por otro lado, el monarca Antíoco, para justificar que había sido, como no tuvo ningún emperador que le reconociera, tenemos en la parte este tenemos unos bajorrelieves que están representando los antepasados persas de Antíoco. En este caso estaría explicando: soy descendiente de Darío I, descendiente de Ciro, y en la parte occidental, en el oeste, tenemos unos relieves que muestran los antepasados griegos de Antíoco con pequeños altares a ellos. Por un lado, Antíoco está diciendo: soy descendiente de Alejandro, soy descendiente de Darío, de los más pop, soy descendiente de los mejores emperadores que ha habido hasta la época, y con este monumento yo estoy justificando mi reinado, porque hay que justificarlo de alguna manera, ¿no? Y qué mejor que haciendo una tumba. Y con esto nos despedimos, amigos. No hemos encontrado todavía, o no se ha encontrado todavía, la tumba de Antíoco I en el colosal mausoleo que nos ha dejado en Turquía desde los años 80. Es un patrimonio de la humanidad, y hubo una investigadora, Teresa Goel, que ha dedicado sus estudios toda su vida desde los años 80. Y simplemente quería comentaros eso, ¿no? Una mezcla de culturas, griega, persa, en este caso, y ni en Grecia ni en Persia, en la moderna Turquía. Eso ha sido todo hasta hoy, amigos. Espero que hayáis aprendido un poquito más y nos vemos en el próximo capítulo, amigos. Hasta pronto.